Buenas noches, buenas tardes a todos. Empezamos hoy con la actividad de retos del VIH. Es un placer tenerlos a todos aquí. Perdonad también por los tiempos, porque se nos ha hecho un poco tarde, cuestiones del directo y cuestiones también de los usos de las redes. Tengo el gusto de estar hoy con las siguientes personas, con Antonio Carlos Moreno Buendía, que es coordinador del área de salud de la Asociación No Te Prives de Murcia, Antonio Serrano Pinto, que es enfermero especialista en salud pública y presidente de la Asociación Visibles. También, y gracias por estar aquí, a Verónica Sánchez Vizcaíno, que es miembro de la Asociación Visibles y es una mujer visible. También, aunque está de manera diferida, pero también queremos agradecer por haber participado y ayudarnos en esta actividad a Toña Elcaraz García, que es la coordinadora de estudios científicos y ensayos clínicos en VIH del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. Ahora que tenemos el coronavirus, que todo el mundo habla del coronavirus, ¿verdad? Y que, bueno, la cuestión de los virus parece que a nivel general pues está muy presente en nuestras vidas. No tenemos que olvidar uno de esos virus que es el VIH, que también está muy presente y que hay una gran cantidad de gente afectada, al igual que también, y se agradece, ¿verdad?, un conjunto de asociaciones que ayudan, apoyan, dan visibilidad y información y prevención, información sobre prevención al respecto. También aprovecho, y queríamos hacerlo en directo, a felicitar a la Asociación Visibles porque hacen hoy 2 años. Entonces, muchísimas gracias por la labor que hacéis, ¿no? Y daros felicitaros, ¿vale? Pues empezamos entonces ya con el conversatorio. Y la primera pregunta, aunque sea un poco ingenua, o puede no serlo, ¿no?, es ¿qué es el VIH? Y se lo pregunto a Antonio Serrano, de la Asociación Visibles. Antonio, ¿qué nos puedes decir al respecto? Hola, muy buenas. Lo primero, agradeceros la invitación y que hayáis creado este espacio. Bueno, el VIH es básicamente un retrovirus, es un tipo de virus que afecta al sistema inmunitario. Generalmente se tiene tiene que entrar en el cuerpo a través de una discontinuidad de la piel, o sea, alguna herida o algún contacto directamente con el virus, y entra a la célula, la cual la utiliza como una fábrica y empieza a reproducirse todo el virus. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que cuando ya ha fabricado suficiente virus, la célula se destruye. Entonces, eso es un continuo que se va generando hasta que al final el sistema inmunitario desaparece. Y luego ya, eso sería lo que es la infección por VIH. Y luego ya en un proceso mucho más avanzado sería la fase SIDA, lo que sería el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que serían una serie de infecciones oportunistas que ocurren cuando tu sistema inmunitario ya está muy dañado. Vale, muchas gracias, Antonio. Gracias por darnos más información al respecto y por dar la definición, ¿no?, del VIH. Ahora ya quería preguntar a Antonio Moreno, ¿cómo se puede prevenir el VIH? Que nos comente sobre los métodos de prevención, ¿sí? Hola, buenas tardes a todos y paso a mencionaros los tres principales formas de prevenir el VIH. Pero quería hacer un poco de historia porque así entendemos mejor los tres sistemas de prevención. El primero que vamos a tener es el preservativo o condón. Y me remito a la historia porque digamos que el virus aparece en 1981, empiezan a aparecer los primeros casos y en ese momento no se sabe cuál es el sistema de transmisión, cuáles son las formas de transmitir el VIH, ¿de acuerdo? Hasta que una vez que descubren que son 3 fluidos los que van a transmitir el virus del VIH, ¿vale? Esos son el semen, la sangre, como ha dicho Antonio, y el fluido vaginal, ¿vale? Esos son los 3 fluidos más importantes. Entonces, el primer método que aparece de prevención va a ser el condón, ¿de acuerdo? O preservativo. ¿Por qué? Porque previene tanto el tema sexual, previene contra el contacto con el semen o la sangre, ¿de acuerdo? Son eficaces
casi un 90% en lo que es la transmisión del VIH. ¿Por qué no hay un 10%? Pues, por ejemplo, por roturas que se puedan producir, por colocarse mal el condón, que es muy importante saber colocar bien el condón. ¿De acuerdo? Y también van a prevenir algunas enfermedades de transmisión sexual, que hay que tenerlas en cuenta. ¿De acuerdo? Como la gonorrea o la clamidia, pero no otras. ¿Vale? Es decir, no por utilizar el preservativo, ¿vale? Estás cubierto para otras enfermedades de transmisión sexual, ¿de acuerdo? Y unas indicaciones importantes a la hora de utilizar los preservativos. Se recomienda utilizar siempre lubricante. ¿Por qué? Porque es la manera más importante de que no se rompa un preservativo, ¿de acuerdo? También los hay de silicona. ¿Por qué de silicona? Hay personas que el látex son alérgicas. Y entonces, que sepáis que en farmacia también podéis encontrarlo de silicona. Y vuelvo a insistir, muy importante, colocar el preservativo. Luego vais a encontrar diferentes tipos de condones. Tenéis los externos, que es el que sirve para el pene, o los vaginales, ¿de acuerdo? Esos dos, utilizando el condón interno o vaginal, también tiene una utilidad anal. Es decir, bueno, los dos realmente tienen una utilidad anal, ¿de acuerdo? Pues ahora ya voy a pasar a la segunda forma de prevenir el VIH, pero ya nos vamos a situar, os doy fechas para imaginaros, para que tengáis una idea de de años que pasa para ir encontrando formas de prevención del VIH. Y nos vamos a ir ya a 2010. ¿Por qué al 2010? Porque a lo largo de los años el cambio de medicación va a hacer que aparezca una nueva medicación que no sea tan tóxica como se había tomado hasta el 2010 y dentro de esa medicación la triple terapia. Pero la triple terapia con una sola pastilla, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, se va a aparecer la posexposición. ¿Qué es la posexposición? La posexposición es que tú tienes una actividad sexual y ha habido un fallo o ha habido o crees que ha habido o podía haber habido un contacto con el VIH, ¿de acuerdo? En ese momento, tú, en los protocolos que hay en los hospitales actualmente en España, tú vas a ellos y dices, mira, yo he tenido una actividad de riesgo y puede ser que pueda estar en contacto con el VIH, ¿de acuerdo? Pues entonces ellos actuarán con esos protocolos que tienen para utilizar los tratamientos que hay. Muy importante, y esto sí que lo tenéis que tener en cuenta. Después de esta actividad sexual que hayáis hecho y corra peligro, ¿vale? Son 72 horas muy importantes para ir a las urgencias de los hospitales, ¿de acuerdo? Porque la efectividad de este tratamiento es de 72 horas. Cuanto antes acudáis, mucho mejor. No tengáis problemas porque la mayoría de los hospitales tienen sus protocolos correctos y ya os van ellos indicando pues, las medidas que vais a tener que tomar, ¿vale? No voy a introducirme más en este tema porque es más médico, ¿vale? Y ya la última forma de prevención del VIH, que es perdón, porque No te preocupes, la Daniel. preexposición, perdón. Es que llevo mucha... ¿Puedes repetir lo que se ha cortado? Bueno, y la última es la preexposición. Es anterior a tener alguna práctica de riesgo, ¿de acuerdo? Esta preexposición ha llegado hace muy poco tiempo, empezó en países anglosajones y es que se comprobó que había personas que seguían no tomando medidas de prevención y tenían una actividad sexual y no iban a cambiarla, ¿de acuerdo?
Y entonces se pensó en cómo se podía actuar para que no transmitieran el VIH, ¿de acuerdo? Y entonces es un tratamiento al cual se adhieren estas personas. Es muy novedoso en España, ha empezado, a lo mejor mi compañero enfermero tiene más datos, pero yo llevará un año puesto en práctica este sistema. Aquí en Murcia se ha empezado hace muy poco, por un equipo, porque es muy importante subrayar que aquí van a intervenir no solamente el médico, sino va a intervenir la enfermería y va a aparecer el terapeuta, ¿vale? Entonces es un conglomerado y se lleva en equipo, ¿de acuerdo? Muy importante es hacerse una prueba de VIH. Si no lo tienes, pues entonces puedes entrar en ese sistema, ¿de acuerdo? Luego, si hacéis más preguntas, pues entraremos a explicar un poquito más a fondo. Vale, muchísimas gracias, Antonio. Antonio Moreno. Antonio Serrano, ¿te gustaría añadir algo al respecto de los métodos de prevención? No, básicamente yo creo que lo ha explicado muy bien Antonio. Están dirigidos a diferentes líneas estratégicas de prevención. Lo que has dicho, el preservativo y la PrEP son como de una prevención primaria para intentar evitar la transmisión, y la posexposición es como una prevención secundaria que para inhibir la instauración de la infección. Sí es cierto que la PrEP, aquí en la región de Murcia, cualquier persona, cualquier espectador que nos esté viendo ahora debe saber que simplemente con acercarte a tu médico de atención primaria tienes que solicitarla y te harán una prueba de VIH previo a, como dice Antonio, a poder administrarla, y siempre de dispensación hospitalaria. Entonces, te derivarán al médico especialista en enfermedades infecciosas y él si cumples una serie de requisitos, podrás, te la recetará y podrás recogerla. Pero efectivamente la PrEP es una clave y es una estrategia que debemos tener todos muy en cuenta para implementarla al máximo. Debemos tener un compromiso claro desde la administración regional de que cualquier persona que solicite la PrEP la va a adquirir, porque es una estrategia clave. Al final el ser humano es un ser sexuado y no somos consistentes en un uso preservativo. Entonces tenemos que tener claro que es una estrategia más que debemos tener, igual que la posexposición también hay que ponerla en valor, y que todas las puertas de urgencia de la región de Murcia, de los hospitales de la región de Murcia, tienen que saber que existe ese protocolo. Bueno, una cosa también importante que quiero resaltar, que por favor, en Internet te aparece siempre, como siempre, tienes opciones a comprar medicación. Por favor, no compréis la medicación por ahí. Se tiene que seguir un protocolo, hay una medicación específica. Todos los medicamentos no nos sientan igual a todos. ¿De acuerdo? Muy importante. Entonces, es el médico el que tiene que calcular la cantidad que tienes que tomar. Tienen que ver una serie de cosas que tú no estamos especializados en ello. Entonces es peligroso. Sobre todo porque no deja de ser una medicación que tiene su efecto en el organismo. Entonces hay que controlar los posibles efectos adversos que pueda haber a nivel hepático, a nivel renal. Exactamente. ¿Vale? Es importante porque sabemos que hay gente que adquiere por Internet, porque el mercado negro coge medicación y la medicación hay que llevar cuidado. Ciertamente, ¿no? Hay que confiar en nuestros profesionales de la salud y no dejarse llevar en este caso. Entonces, recapitulando un poco respecto a los métodos de prevención, encontramos los preservativos con todas las gamas, ¿no? De preservativos, tanto masculinos como femeninos, para mujeres y para hombres. También los métodos después del acto sexual o del momento, ¿verdad? Que esos son los más implementados, y luego los que se están implementando que son previos a la relación sexual, ¿verdad? Entonces, y con las que actualmente, como todavía están en esa fase de instauración y demás, debemos llevar cuidado y no dejarnos llevar por información que podamos obtener en webs y en Internet en general, ¿vale? Pues recapitulando un poco a los que nos están viendo. Y ya, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que va a ir dirigida a los tres, ¿vale? Empezamos con Vero, que quiere escucharla, que todavía no ha hablado, ¿vale? Que es, y luego ya pasamos a Antonio Moreno y a Antonio Serrano al final. ¿Qué testimonio
las preguntas sería, ¿qué testimonio nos podéis ofrecer del VIH desde vuestras posiciones? ¿Vale? Pues desde mi posición, hola, buenas tardes. Desde mi posición, para mí ahora, hoy en día, a día de hoy, es una condición que va conmigo y que no le doy mayor importancia que la que tiene. O sea, no, para mí hoy en día no supone nada en mi vida que me haga replantearme cosas o vivir de cierta manera, o a día de hoy puedo decir que simplemente es como que tengo los ojos marrones. Es una cosa que no voy a poder cambiar, que va a ir conmigo hasta el día que me muera, pero que no tiene mayor relevancia. Muy bien, vale, pues muchas gracias además por normalizarlo, ¿no? Porque es un virus más, una enfermedad más y hay que tomarlo de esa manera, ¿no? Además para poder afrontarla y tratarla como se debe. Antonio Moreno, ¿qué nos puedes decir? Bueno, realmente estoy de acuerdo con ella. La enfermedad ahora mismo es como una enfermedad común. Yo lo que sí, a través de las pruebas de VIH que hacemos allí, sigue habiendo un miedo o un rechazo a personas que puedan tener el VIH, porque además hay un grupo de personas de VIH que están dentro de No Te Prives y siempre el anonimato es algo que siempre piden, con lo cual todavía ese rechazo existe. Y eso ya hay que cambiarlo, porque además sabemos, actualmente los estudios que han salido, sabemos que las personas con una carga viral indetectable ya no transmiten el VIH. Y estamos hablando de que la mayoría de las personas con VIH están controladas, sobre todo en países occidentales, como siempre, claro. Entonces, una persona controlada que tiene una carga viral indetectable, pues no nos va a transmitir el VIH. Y eso es muy importante que se sepa y que se difunda. Bueno, en mi opinión. Sí, por supuesto, yo creo que también es muy necesario, ¿no? Hay que normalizarlo porque hay formas de contener el virus. No hay una vacuna todavía, lamentablemente, pero sí se puede contener y sí se puede hacer que la persona no sea contagiosa, ¿no? Eso es súper importante recalcarlo. ¿Qué nos puedes decir tú, Antonio Serrano? Pues mira, yo desde mi posición como persona que vive con VIH y dentro del activismo, creo que es esencial lo que ha dicho Antonio, que la ciudadanía conozca el mensaje de indetectables igual transmisible, y al igual también es súper importante que eliminemos los estigmas y las barreras que nos impiden a las personas que vivimos con VIH, por ejemplo, poder acceder a un puesto de policía local en la región de Murcia o acceder a una licencia de taxi. O sea, todas esas son características discriminatorias que siguen estando y siguen existiendo. Entonces, siempre hago como mía una frase que dijo un activista al cual quiero muchísimo en el VIH, que es Jorge Garrido, que dice, el VIH es el gran éxito de la medicina, pero el gran fracaso de la sociedad. Y es una realidad. En cuanto a la medicina, hoy en día se ha convertido en una infección crónica, pero que sigue teniendo una carga estigmatizante y una carga social muy importante. Una persona hoy en día cuando se diagnostica VIH sigue siendo un mazazo. Seguimos pensando en que nos vamos a morir, en que si nos va a notar con la lipodistrofia o en que no vamos a encontrar ninguna pareja el día de mañana. Y todo eso hay que trabajarlo y eso es algo que como que yo siempre echo de menos, ¿no? Y luego vuelvo a insistir en lo de indetectable igual transmisible, nos ha empoderado a todos muchísimo. Nos tenemos que meter en la mente y grabárnoslo a fuego que no somos contagiosos, porque tampoco es una enfermedad infectocontagiosa. Al final tiene que haber una práctica concreta, muy específica, para que pueda haber una transmisión. Y siempre hablamos de transmisión, nunca de contagio. Igualmente, yo tampoco me siento una persona enferma. Simplemente tengo una infección que está controlada, está en sus reservorios y tomo mi pastilla todos los días. Pero igualmente sí es cierto que, y desde las personas que tratamos o que atendemos desde Visibles, siempre es algo que nos transmiten y que conocemos ese mensaje, ¿no? Esa losa que llevamos encima todavía de los años 80 y 90.
Muchas gracias y me disculpo yo también porque puede que se me haya ido con lo de la presentación, ¿no? El usar la palabra contagio en vez de transmisión, entonces cambiamos, Tranquilo. ¿no? Y súper importante, ¿no? Súper importante que tengamos en cuenta toda esta información y que en este caso, ¿no? El trabajo que hace y la labor que hace Visibles es muy beneficiosa para la sociedad en general y que ayuda a establecer ese balance frente al mundo de la salud que ha hecho tantos avances y lo que hay que construir todavía con el activismo social que realizáis. O sea, que perfecto dado ese punto de vista. Y llegados ya hasta aquí, entonces, pues la pregunta que voy a dirigir a Antonio Serrano y a Vero, que es, empecemos, si quieres, con Antonio Serrano y continúa Vero. La pregunta sería, ¿qué pasa si me diagnostican con VIH? Hoy en día, si te diagnostican VIH, no te va a pasar nada. Simplemente vas a tener que tomar una medicación el resto de tu vida. Esperemos que dentro de no mucho surja un tratamiento curativo, pero hoy en día no es así. Va a ser una infección crónica en la que vas a vivir y lo ideal es que además te hagas controles seriados. ¿Por qué digo esto? Porque cuanto menor sea la afectación de tu sistema inmunitario, va a ser mejor tu recuperación. Al final, yo recuerdo cuando me diagnosticaron a mí que mis defensas no estaban todavía atacadas y yo enseguida me hice indetectable. Entonces, tu vida no va a cambiar. Y que te acerques a cualquier tipo de asociación si te diagnostican VIH, a No Te Prives, a Visibles, a la que sea, a la que tengas más cercana, para que puedas compartir tus miedos y tus preocupaciones con gente que ha pasado lo mismo que tú. Pero que tu vida no va a cambiar mucho. Simplemente, pues, irás al médico y tomas una medicación. Ya está. Yo quería incidir en una cosa que ha dicho Antonio y creo que es muy importante. Él se ha referido a que él tenía todavía sus defensas bien. Es muy importante que cuando hagamos prácticas sexuales que creamos que hayamos tenido riesgo, por favor, haceros la prueba del VIH. Porque con unas defensas como las de Antonio, cogidas a tiempo, vas a estar perfectamente como una persona normal y no hagas que tus defensas estén bajas. Creo que en eso debemos de hacer incidencia. Muy bien, muchísimas gracias, ciertamente. ¿Y qué nos puedes decir, Verónica, al respecto? Pues siempre tras un diagnóstico es un mazazo. O sea, siempre una vez te diagnostican pasa el final de tu vida más que nada por tu cabeza. Pero nada, animar a todas las personas que sean diagnosticadas, que lo primero que busquen un apoyo, que busquen una asociación, que compartan su estado con alguien, que no, más que nada porque la soledad que conlleva el VIH es muy jodida, por decirlo así. Entonces, ¿qué menos que poder hacerlo en compañía de alguien? Hoy en día en todas las asociaciones que yo conozco se trabaja mucho con los pares, que es que poder acercarte a una persona que también tiene VIH y más o menos pues te va a contar, te va a explicar y tú vas a ver que hay más personas como tú, que no estás solo en el mundo y que no va a pasar, al final no va a pasar absolutamente nada. Cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene que pasar su duelo, tiene que saber cómo, ay, no me sale la palabra. Bueno, tiene que escucharse a sí mismo y el saber que al final no le va a pasar nada. Pero bueno, eso es muy fácil decirlo ahora, porque los principios son horribles. Y eso, que nada, que no se sientan solos y que dejen el miedo a un lado y busquen asociaciones que les puedan orientar y puedan sentirse escuchados. Apoyando lo que dice Vero, os quiero dar información de la Federación LGTBI a nivel nacional. Tiene un programa de apoyo para personas jóvenes diagnosticadas de VIH. Como ya ha mencionado Verónica, la llevan psicólogos y terapeutas, pero
también son con pares. Se hace todo online. Si por casualidad alguien de pronto en un diagnóstico, pues que sepan que hay un apoyo si lo necesitan. Vale, de acuerdo, ponerse en contacto con No Te Prives y No Te Prives pasaría la información a la federación, ¿vale? De ese grupo de apoyo, ¿de acuerdo? Y también resaltar, no sé, en otros hospitales de Murcia, pero sí en la Risaca, aparte del médico, hay un terapeuta, ¿de acuerdo? Al que se puede acudir. Sí, Muchísimas gracias por efectivamente. esta información. Sí, sí, No, dime, solo Alfredo. quería puntualizar, efectivamente, en la Risaca existe eso, que es Apoyo Activo, es una asociación que trabaja en materia de VIH, Bartolo, que hace un trabajo espectacular y maravilloso. Y luego también la idea de poder hacer los pares o el grupo de ayuda mutua online, que es lo que hacen las LGTB, pues, el Positivo 2.0, yo tuve la suerte de poder formar parte de los primeros grupos que se hicieron y ayudan muchísimo. Ayudan sobre todo a personas que viven en el mundo rural, que no tienen acceso directo a algún grupo directo en persona. Y es que al final el VIH la gente lo vive en soledad te lleva a vivir como con una serie de cargas de culpabilidad y de problemas sociales que es esencial que sepas que tu vida va a seguir, que vas a seguir siendo tú y vas a seguir estando vivo o viva. Muchas gracias. Entonces es súper importante, ¿no?, hacer la recapitulación de que hay formas de poder salir de esa soledad a través de grupos de apoyo, a través de los terapeutas que nos pueden ofrecer hospitales como la Risaca, o también esta iniciativa para compartir de forma online y que que si alguien nos está viendo y necesita ese apoyo y tal, puede recurrir tanto a la asociación Visibles, a la asociación No Te Prives y puede establecer los contactos o al mismo hospital, ¿no? Muy fundamental eso para no aislar a esas personas, que no se aísle. Bueno, a continuación pasamos ya a incluir un vídeo que nos ha enviado Toñi Alcaraz, de la Coordinadora de Estudios Científicos y Ensayos Clínicos de VIH del Hospital General del Reina Sofía, y que nos responde a 3 preguntas, que sería: ¿cómo ha impulsado los avances de las vacunas contra el COVID en las investigaciones respecto al VIH? ¿Qué estudios hay actualmente en torno al VIH y en cuáles está implicado el Hospital Reina Sofía? Así como el de cuáles son los retos a los que se enfrenta la comunidad científica en este asunto. Estas serían las tres preguntas que nos ha respondido Tony, que además tenía una agenda muy apretada, y ahora en breves ponemos el vídeo. Un segundo. A ver. Está nuestro compañero Francisco Meca al otro lado, intentando ayudarnos con ese vídeo. En breve lo tenemos. A ver. A ver, ¿se ve mi pantalla? No, todavía no, Paco. A ver. Pues según me pone aquí no hay ningún problema. Voy a quitarla y volverla a poner. Ahora sí que estás compartiendo pantalla. Salimos Pues nosotros. ahora se me ha quitado a mí. Así que... No te preocupes. Va con un poco... Vale, cuando Retraso. veáis la cara de Toñi, avisadme, por favor. Sí, por supuesto.
A ver, voy a intentar hacerlo yo. ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí, ¿verdad? Pues escuchamos a Tony. Pero vemos el navegador, no el No se vídeo. ve el vídeo. ¿No se ve el vídeo? A ver, voy a ver si... Dale a pantalla completa a ver si así. Deja de compartir y voy a darle con pantalla completa. A ver. Compartir pantalla completa. Perfecto. Ahora, ¿veis a Toñi? Sí. Sí, sí. Vamos, pues disculpad el momento y la escuchamos. No se escucha. ¿No la escucháis? No. Vale, un segundo. Marlo, mira a ver si los auriculares. Hola a todos, soy Hola. Toñi Alcázar, coordinadora de ensayos clínicos de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Reina Sofía de Murcia. Y bueno, el colectivo No Te Prives se pone en contacto con nosotros para que ofrezcamos nuestro punto de vista como investigadores del VIH. Y nosotros pues estamos encantados de poder colaborar en esta iniciativa. Nos hacían varias preguntas que quizá la población pues no tenga todavía muy clara. Y entonces pues vamos a tratar de responderla de manera pues muy sencilla y muy concisa. Nos pedían al principio que diésemos nuestro testimonio sobre el VIH desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición como investigadores de VIH. Pues bueno, nosotros lo tenemos clarísimo. El VIH a día de hoy supone un problema muy grave aún de salud pública mundial. Tenemos que seguir investigando para poder conseguir esa ansiada cura y o vacuna para el VIH que aún no se ha conseguido. Es cierto que la labor investigadora es muy intensa y va avanzando muy rápidamente, de manera que aunque no hayamos conseguido la cura o la vacuna, sí que hemos conseguido mejorar los métodos de prevención, los métodos de diagnóstico rápido y también hemos conseguido mejorar considerablemente los tratamientos antirretrovirales. 33 millones de personas han muerto por esta infección. Es una cifra que se dice muy rápido, pero es mucha gente que ha muerto por la infección VIH. A finales del 2019, pues podemos contar que había unos 38 millones de personas infectadas por el VIH. Un 68% de los adultos y un 53% de los niños ya estaban en tratamiento antirretroviral. Estas son buenas noticias porque el paciente VIH que está en tratamiento antirretroviral es un paciente que va a estar controlado, que tiene carga viral indetectable y que por tanto no contagia. Bien. Existen métodos a día de hoy de prevención pues muy importantes sobre lo que sobre todo se incide para poder evitar que aumente el número de contagios pues hasta que no consigamos la cura o la vacuna para el VIH, como es el uso del preservativo femenino y masculino, y también como son los tratamientos post-exposición y pre-exposición, la conocida PrEP. Gracias a esa intensa labor de investigación que comento, pues el paciente VIH a día de hoy puede hacer una vida completamente normal, una vida saludable como cualquier persona. Hay más preguntas que el colectivo No Te Prives nos hacía, como por ejemplo es la siguiente. ¿Cómo han impulsado los avances de las vacunas contra la COVID-19 en las investigaciones respecto al VIH? Pues yo esta pregunta la reformularía, de manera que realmente plantearía la pregunta de la siguiente manera. ¿Cómo han contribuido los avances en los tratamientos antirretrovirales para el VIH sobre los nuevos tratamientos contra la COVID-19? Pues a lo largo de esta pandemia se han desarrollado numerosos ensayos clínicos sobre la aplicación de tratamientos antirretrovirales
para pacientes infectados por COVID-19. Por ejemplo, uno de ellos es el EPICOS. Hemos participado en varios, el EPICOS ya finalizó y estamos participando actualmente en otros que aún están en activo, como es el PAN-COVID, en donde se están probando, como ya bien decía, tratamientos antirretrovirales y en pacientes COVID-19 positivos. Estos ensayos aún están en activo, algunos de ellos, entonces habrá que esperar a que terminen, a que finalicen, para poder evaluar los resultados y comprobar si efectivamente algunos de estos tratamientos antirretrovirales pueden ser de utilidad como tratamiento para los pacientes positivos en COVID-19. Otra de las preguntas que nos hacían es que cuántos más o menos o cuáles son los estudios que actualmente existen sobre VIH y en cuáles estamos participando como hospital, como unidad de enfermedades infecciosas. Pues actualmente son muchísimos los estudios que se están llevando a cabo acerca del VIH a nivel mundial. Concretamente, en nuestra unidad, en el Hospital Reina Sofía, estamos participando en varios que actualmente están en activo y podemos nombrar algunos, como por ejemplo es el FLEP, en donde el paciente se olvida de la medicación oral y el tratamiento que se le administra es una inyección intramuscular una vez al mes o una vez cada 2 meses. Está dando muy buenos resultados y el paciente, como bien decía, se olvida de comprimidos orales. Otros estudios en los que estamos participando es el TANGO. En este estudio lo que se pretende es reducir el número de principios activos de la medicación antirretroviral de manera que consigamos disminuir los efectos adversos tanto a medio como a largo plazo que puedan surgir en el paciente por el hecho de estar tomando una medicación crónica durante toda su vida. Y luego estamos participando en otros ensayos clínicos, por ejemplo es el Domino, en busca de nuevos fármacos, de nuevas fórmulas como antirretrovirales para el tratamiento del VIH. Pues gracias a toda esta investigación que se está realizando sobre el VIH, podemos decir a día de hoy que el paciente que está indetectable es un paciente que no transmite el virus, que no contagia. De manera que indetectable es igual a intransmisible. Y la última pregunta que nos hacían desde el colectivo es que cuál es el gran reto o los retos a los que nos enfrentamos como comunidad científica en el VIH. Pues está clarísimo, el gran reto que hay que abordar es conseguir la cura y la vacuna para el VIH. Esto aún no se ha conseguido, pero se está realizando una intensa labor de investigación que quizá en un futuro no muy lejano podamos hablar de que lo hayamos conseguido y podamos disfrutar de estos tratamientos. Este virus es un poquito especial, genera una serie de reservorios en el organismo y entonces es difícil de erradicar porque en el momento que el paciente deja de tomar la medicación antirretroviral, pues estos reservorios hacen que el virus vuelva a replicarse, dividirse y llega a generar la inmunodepresión del paciente. Y es por ello por lo que no podemos hablar a día de hoy de una cura, aunque tengamos tratamientos muy efectivos, ¿vale? Pero bueno, la investigación sigue adelante, nosotros seguimos en ello, no vamos a flaquear, tenemos mucha ilusión por seguir investigando en nuestro campo, que es el VIH, y vamos a seguir muy positivos y a continuar hasta el final. Entonces, pues vamos a tratar de ser positivos y de pensar que en un futuro quizá no muy lejano podamos beneficiarnos ya de una cura o una vacuna para el VIH. Pues muchas gracias y hasta luego. Escuchábamos a Toni. A ver si puedo. Ahora.
escuchábamos a Tony y la verdad que ha vuelto, ¿verdad? A ver si... ¿Me veis bien, chicos? ¿Me veis? ¿No hay ningún problema? Sí, creo que Paco sigue compartiendo su pantalla, se tiene que salir. Vale. Paco, ¿puedes salir y entrar para que no se quede la pantalla puesta? Muy bien. Muchas gracias, Paco. Bueno, escuchábamos a Tony, la verdad que ha vuelto a tocar muchos puntos que hemos tocado ya, ¿verdad? Y nos ha vuelto a decir que ese paciente VIH, que hay medicación, que indetectable, la carga viral indetectable es igual a intransmisible, que sí es cierto que no hay cura, en este caso, sí que son numerosas las investigaciones al respecto, ¿verdad? Y que es esperanzador ese futuro. Entonces, un poco recapitular lo que ha dicho. Bueno, continuamos con las preguntas, ya nos quedan solamente un par de preguntas, ¿vale? Esta va dirigido a Antonio Moreno, de ¿con qué obstáculos se podría enfrentar una persona con VIH en España y en otros países? El micro, Antonio, no se te escucha. Antonio, a ver. A ver. Un segundo que no se te escucha, Antonio. Activa el micrófono, que lo he desactivado antes. Lo puedes... Yo no lo puedo activar. A ver. Antonio, ¿puedes activarte el micrófono? A ver. Antonio, te he silenciado hace un rato. Si Sí, he podido quitar, ahora es que tenía Perfecto. el cartelito y no podía ponerlo, activarlo y ahora sí he podido. Vale, no te preocupes. Sí. Si quieres, te repito la pregunta de ¿con qué obstáculos se podría enfrentar una persona con VIH en España y en otros países? Bueno, a nivel de España, en los países del mundo es que no tiene nada que ver con los occidentales. Aunque sí los tratamientos llegan, pero estamos hablando de otro mundo, ¿vale? A nivel occidental hay menos, ya no significa, oye, que bueno, todavía existen los problemas de rechazo. A nivel laboral, como ha comentado Antonio, pero a nivel laboral es que no deberían de existir porque ya la ley nos protege, no hay que decir, no tienes obligación de transmitir. Simplemente que hay diferentes oposiciones a las que te presentas que te van a hacer la prueba por los riesgos que tienen, pero no debe ser un obstáculo, sería denunciable en los juicios. Todos tenemos acceso a los tratamientos, con lo cual, pues, tampoco es un problema a nivel de España, ¿no? Creo que en ese aspecto estamos avanzados. Quizás un poco la información, pues lo que es la posexposición, la predisposición, porque no toda la gente tiene la información y no sabe que puede recurrir a esos sistemas para no contagio del VIH. Básicamente, esos son los retos que ahora, pues eso, una mayor información sobre la prevención, denunciar si han tenido algún problema laboral por el VIH, porque se está protegido. Y no, ahora mismo no veo otros problemas. No sé si mis compañeros pueden más. Exactamente. Bueno, habéis comentado, ¿no? De ciertas oposiciones sí que demandan esa prueba, ¿verdad? Y antes sí que lo has mencionado, ¿verdad, Antonio Serrano? ¿Cuáles son esas oposiciones para tenerlo? Mira, actualmente la Coordinadora Estatal Trabajando en Positivo junto con CESIDA y la Universidad de Alcalá llevó a cabo un estudio exhaustivo de cuáles eran las oposiciones estatales a nivel estatal que podían tener algún tipo de exclusión médica por motivo de enfermedad infectocontagiosa que incluía el VIH. Esto fue una campaña que se hizo conjuntamente con el colectivo de personas celíacas y de psoriasis, ¿vale?
Entonces, ahora mismo, a nivel estatal, no hay ninguna oposición en la cual te puedan prohibir o puedan tener una exclusión médica para poder acceder a ese cuerpo estatal. Luego ya está a lo local y lo autonómico. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sí tiene en el decreto 82/1990 una exclusión médica por enfermedad de inmunosupresión y por enfermedad infectocontagiosa en las policías locales y los bomberos, con lo cual no puedes. O sea, en el caso de que tú vayas a presentarte, tienes que presentar un informe médico y en el informe médico se parece que tienes VIH y no puedes presentarte a la oposición. Y luego a nivel local, en las licencias del taxi. Pero eso son cosas que tenemos que ir trabajando y tenemos que ir eliminando todos esos obstáculos. Luego, por ejemplo, en las policías, en la seguridad privada sí existe una ley, que eso está ahora intentando corregirse, una ley que sí que deniega el permiso de poder ejercer la seguridad privada a personas que viven con VIH. No entendemos el por qué, pero eso hay que legislarlo. Otros obstáculos que pueden ocurrir también a nivel estatal de Reino de España es que los seguros de decesos o los seguros de vida te pueden cobrar pluses por tener VIH o incluso denegarte el seguro. Eso es una discriminación de cabo a rabo y sin ningún miramiento. Y luego, por decir algo más, que hay muchísimas epígrafes que se pueden dar, a nivel extranjero hay países que nos prohíben la entrada a personas que viven con VIH. Véase, por ejemplo, Arabia Saudí o países asiáticos, ¿vale? No nos permiten entrar. Si tú entras y descubren tu medicación, te deportarían a tu país de vuelta. Muchísimas gracias por esa información, porque creo que es necesaria al fin y al cabo, ¿no? Porque sí que hay algunas restricciones y, como dices muy bien, ¿no? Todavía se está trabajando al respecto. Entonces, fundamental saberlo. Sé que vas con un poco de tiempo, vas un poco apurado para no abusar más de ti. Adelanto una pregunta, ¿vale? Y luego ya cerramos con Vero. La pregunta sería de ¿cómo están enfocadas las campañas institucionales de prevención de VIH? Bueno, ahora mismo no hay ninguna campaña institucional en prevención de VIH, por lo menos en la región de Murcia. Entonces, bueno, sí que hay como un continuo en el tiempo de cómo han ido enfocadas, ¿no? Desde los inicios del Sí da o no da, que era aquella campaña en la que aparecían un signo de mujer y un signo de hombre, en el que mantenían relaciones sexuales o no y decían cuáles eran las prácticas en las que sí que había riesgo y cuáles no, o el pónselo. Ahora mismo, bueno, hay una campaña en la región de Murcia que es Hazte la prueba, a la cual pues le falta mucha injundia por ahí, ¿no? Y las campañas, sobre todo a nivel estatal, están enfocadas a la prevención de la estigmatización, ¿no? No tanto a la prueba, a hacerte las pruebas, sino a eliminar los estigmas. Desde el Ministerio de Sanidad, desde la CLGTB, desde CESIDA, se hacen hincapié en transmitir el mensaje de indetectables igual de transmisible. Y luego yo he hecho un poco en falta la verdadera implicación de las administraciones públicas en la prevención. La prevención en llevar a las escuelas, a hablar a los jóvenes lo que es el VIH y las ITS, que conozcan lo que es. Y de una manera positiva, también te digo, no de una manera desde el miedo, sino desde algo, vamos a mantener relaciones sexuales, pero desde una manera consensuada y desde el conocimiento del riesgo. Pero ya te digo que actualmente las campañas de prevención son prácticamente inexistentes, al menos en la región de Murcia. Pues, Antonio, nos vamos a tener que echar a llorar, porque fíjate con el PIN parental, ¡oh, para lo otro! No te quiero... Pues tenemos para rato. Vale, o sea que eso ya... Y es verdad que las campañas, como tú has dicho, van en la prevención nada más. A nivel nacional y realmente los que estamos haciendo campañas en nosotros somos las asociaciones o nosotros. Y además sin medios, porque eso es que hay que denunciarlo. Es que la Comunidad Autónoma de Murcia no da un puto duro. Es verdad. Un puto duro. Señores, a la hora de votar, acuérdense. Acuérdense, porque es que luego nos pasa lo que nos pasa. Sí, vean ustedes del ciertamente partido, no. pero sepan lo que hacen algunos, ¿vale? Es importante. Es que estamos muy cansados.
Ni un duro nos da. Ciertamente es importante recalcar eso, ¿no? Y la labor también de activismo que se realiza desde las Muy asociaciones. voluntarios, pero el voluntariado también necesitamos ayuda. Sí. Es un tema importante, es un tema que afecta a muchas personas y además es eso, ¿no? El activismo está bien, pero desde las instituciones se debe dar mucho más apoyo y como dice también Antonio Serrano, ¿no? No solamente a nivel social, sino también en prevención y a nivel educativo y sin demonizar, ¿no? Porque al fin y al cabo es salud, al igual que se hace hincapié en valores nutricionales, también en cuestiones sexuales y actualmente cada vez más, ¿no? Cuando el inicio de las relaciones sexuales son cada vez más jóvenes. Entonces me parece fundamental también ese aspecto. Es que hay que resaltar que hemos vuelto a la censura. Señores, que en pleno siglo XXI hemos vuelto a la censura. No se puede hablar de sexualidad, no se puede hablar de prevención. Están censurando. Señores, que vamos para atrás, que vayamos tomando conciencia. Gracias, Antonio Moreno. Llegados a este punto, nada, dado que no queremos abusar de tu tiempo, Antonio Serrano, que nos habías dicho que ibas justo de tiempo, sí. Agradecerte por todo lo que nos has dicho. Recordaos que está la asociación Visibles para ayudaros, daros apoyo, información y demás, para que no os aisléis, ¿no? Que la gente que tenga VIH sea cero positivo pueda acudir y también al colectivo No Te Prives. Vale, y eso, y agradecerte de nuevo el que estés con nosotros y hayas compartido tu tiempo tan valioso este sábado. Muchas gracias a vosotros por la invitación, de verdad. Gracias. Hasta luego, Antonio. Hasta luego, Antonio. Y ya para terminar, la última pregunta. Quería hacer una apreciación que no hemos mencionado, que es una práctica que ha aparecido, que es muy peligrosa. Es peligrosa, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, pero se llama chances, ¿vale? Que es el sexo con drogas. Por favor, precaución. Yo no estoy diciendo que no se haga o que no se tome, pero hay que prevenirse porque una vez que se toma, perdemos parte de nuestra conciencia y sabemos actualmente que hay una parte de contagios que se están produciendo por esa práctica del chances, ¿vale? Era una información que quiero resaltar. Gracias por comentarlo. La última pregunta para Vero. Gracias por tu tiempo, también estamos abusando de tu tiempo. Solamente preguntarte de qué ha supuesto el VIH a nivel personal, a nivel laboral, ¿no? Social, sexual, a nivel vital. ¿Qué te ha supuesto para ti? Bueno, en principio para mí fue un mazazo. Hoy en día yo lo tengo superado y más que hablado y más que trillado y como he dicho antes, no deja de ser una condición que tengo, igual que tengo los ojos marrones, que es algo de lo que no me puedo deshacer, pero sí que es verdad que sigue existiendo siempre el miedo a la hora de relacionarse. A la hora de cuando conoces a una persona, se lo digo, no se lo digo, cuándo se lo digo, cómo se lo digo, eso siempre nos va a perseguir. Y el miedo es muy libre. Y la desinformación está a la orden del día. No se hacen campañas, no hay información, no hay nada. Entonces, a día de hoy han pasado 40 años y a día de hoy para mucha gente el VIH sigue siendo una enfermedad de putas, yonkis y maricones. Y yo soy hetero, no he sido yonki y no he sido puta. Fue, bueno, mala suerte, me crucé con alguien despreciable en mi camino y bueno, superado eso, a día de hoy, como digo, ya no supone nada más. Soy indetectable, soy intransmisible, es algo que te empodera cuando escuchas esas palabras y siempre el miedo que tienes es a la soledad, siempre ese miedo te queda a la hora del rechazo, de cómo enfrentarte a cuándo vas a conocer a una persona, cuándo se lo digo, cómo se lo digo. Si no se lo digo, le estoy mintiendo, aunque no estoy obligado. Entonces ahí ya tienes juicios morales que cada uno
se los valora y se los gestiona como sabe y puede, y esto se lleva un poco así. La vida te va enseñando y te va llevando un poquito para donde tienes que ir. Pero ni todas las vidas son las mismas, ni todas las personas somos la misma. Entonces, cada uno, ya te digo que aquí puedes compartir muchas cosas, pueden ayudarte, pero cada uno se tiene que gestionar como sabe y al final es a donde te lleva la vida. Tampoco puedes pedirle más. Vale, gracias por darnos este testimonio en primera persona. También agradecerte por la valentía que supone, ¿no? Pero como dices, es que es necesario, yo creo que es necesario hablarlo libremente, hablar desde una primera persona también y siempre saber, ¿no?, que están los grupos de apoyo, que están las asociaciones, que incluso hay mecanismos para acceder a terapeutas en el caso de que necesites ayuda. Y al fin y al cabo, como bien dices, y tú eres el ejemplo de esto, ¿no?, los miedos se van superando poco a poco. Es un trabajo largo, pero se van superando, ¿no? Y los mensajes que ya nos ofrecéis de prevención o también ya los mensajes lanzados por Toñi, ¿no?, que ese futuro esperanzador, pues en verdad sí que hay luz, ¿no? Hay luz y es una enfermedad más y hay que normalizarlo. Pues nada, llegados a este punto, nos despedimos. Agradeceros muchísimo vuestra participación, ¿vale? Y disculpad otra vez por los tiempos que al final se han ido un poco, ¿vale? Y nada, un placer, ¿vale? ¿Queréis añadir algo más para cerrar, Antonio Moreno? Pues nada, que lo mismo que se ha invertido para el COVID y se ha sacado la vacuna, pues que si esa misma inversión la hubieran hecho con el VIH, pues probablemente ya tendríamos la vacuna. Pero como decía Vero, como es una enfermedad supuestamente de maricones, putas y drogadictos, pues todavía no tenemos esa vacuna. Así que a ver si nos ponemos las pilas, que seguro que lo conseguimos. Y nada más que hay que ver a Vero cómo está. O sea, ¿qué hay que decir más? Exactamente. Nada, ya. Yo quiero añadir también que la gente con VIH se visibilice, que deje de esconderse, que deje de tener miedo, que lo hable libremente, porque cuanto más mostremos, cuanto más nos vean que somos personas como cualquier otra, que no tenemos nada diferente, que no nos salen escamas, no pasa nada. Cuanto más gente se visibilice, menos miedo va a tener la sociedad, más van a conocer. Que a la hora de escondernos, ¿qué pasa? Que todo lo que se esconde es malo. Vamos a normalizar, vamos a visibilizarnos. Yo estoy cansada ya de esconderme. Yo no quiero vivir una mentira en mi vida y forma parte de mí. Entonces yo animo a la gente que se visibilice, que cuanto más seamos, más va a calar en la sociedad. Y al final nos van a dejar de ver como algo que se tiene que esconder. Pues gracias, yo creo que son grandes palabras y que son perfectas para el cierre de esta actividad. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos ahí en el activismo. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego.